Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Lección número 11, para el 15 de junio de 2024. El conflicto inminente, sábado 8 de junio. Para memorizar, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Juan capítulo 17, verso 17. Existe un dispositivo médico relativamente nuevo llamado biochip o verichip, del tamaño de un grano de arroz, que puede implantarse en un paciente. El biochip contiene información sobre el historial médico del paciente, que puede obtenerse pasando un escáner externo por la zona donde se ha insertado el biochip o verichip. Algunos cristianos ven esto como parte de una conspiración para imponer la marca de la bestia. Para otros, la marca de la bestia tiene que ver con los códigos de barras en las latas de la comida, o es un misterioso número en los billetes de dólar que supuestamente suma 666. Para algunos tiene que ver con la orden masónica, los Illuminati, los helicópteros negros de la ONU y las Naciones Unidas. El objetivo de la lección de esta semana es revelar el conflicto venidero en torno a la adoración. Satanás desafiará la autoridad de Dios intentando socavar la ley de Dios. Específicamente, el sábado se convertirá en el centro de un conflicto mundial en materia de adoración. Satanás odia el sábado porque odia al Creador. Utilizará la coerción, la presión y la fuerza para quebrar nuestro compromiso con Cristo. Habrá una colisión de creencias sobre el día de adoración verdadero y el falso. El llamado final de Dios es un llamado a la fidelidad a Cristo a pesar de la persecución, el boicot económico, la prisión y el decreto de muerte. El estudio de esta semana enfatiza la fortaleza de Jesús para ayudarnos a atravesar el conflicto final de la tierra. La lección de esta semana se basa en el conflicto de los siglos, capítulos 35 y 36. Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Domingo 9 de junio. El conflicto final del Apocalipsis. El mensaje del Apocalipsis es mucho más que símbolos crípticos, bestias extrañas e imágenes raras. Habla de verdades eternas dadas por un Dios amoroso a la generación del tiempo del fin. El conflicto entre Cristo y Satanás comenzó en el cielo en torno a la adoración. Llegará a su punto culminante también en torno a la adoración. Compara Apocalipsis capítulo 14 versos 7 y 9 con el capítulo 4 verso 11. ¿Cuál es el tema general del Apocalipsis en este conflicto cósmico entre el bien y el mal? Apocalipsis capítulo 14 versos 7 y 9. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. Apocalipsis capítulo 4 verso 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. En Apocalipsis, de principio a fin, la adoración y la creación están indisolublemente unidas. Apocalipsis capítulo 14, verso 7, nos llama a adorar al Señor de toda la creación.
con la teoría de la evolución como telón de fondo que ha tomado al mundo por asalto en los 2 últimos siglos, el sábado es un recordatorio eterno de nuestra identidad. Nos reafirma constantemente que somos seres creados y que nuestro Creador es digno de nuestra lealtad y adoración. Esta es una de las razones por la que el diablo odia tanto el sábado. Escucha Apocalipsis capítulo 12, verso 17 y capítulo 14, verso 12. ¿Cómo encuentra su expresión final, la adoración al Creador? Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La adoración al Creador, mediante el cumplimiento de los mandamientos de Dios, se opone directamente a la adoración a la bestia. Dios tendrá un pueblo del tiempo del fin que le será leal, a pesar de la mayor oposición y la más feroz persecución de la historia. Mientras que la observancia del falso día de reposo, el domingo, en obediencia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo, sábado, en obediencia a la ley de Dios, será una evidencia de lealtad al Creador. Elena de White, El conflicto de los siglos, página 663. En Apocalipsis capítulo 14, verso 12, declara que estos seguidores comprometidos con el Salvador tendrán la fe de Jesús. La fe de Jesús es una fe tan profunda que confía aún cuando no puede ver, persevera incluso cuando no puede comprender. Es un don de Jesús que recibimos por fe y que nos ayuda a atravesar el conflicto inminente. El sábado es un símbolo tan fundamental de Dios como Creador que se remonta al mismo Edén. Por tanto, tratar de usurparlo como hizo Roma, ver Daniel capítulo 7, verso 25, es intentar usurpar la autoridad de Dios en el nivel más básico posible. ¿Cómo nos ayuda esta verdad a ver por qué será una cuestión tan controvertida en los últimos días? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Lunes 10 de junio. La crisis venidera. La profecía de la marca de la bestia en Apocalipsis capítulo 13 nos habla de la peor etapa, la más feroz, de la guerra de Satanás contra Dios. Desde que Jesucristo murió en la cruz, el enemigo sabe que ha sido derrotado, pero se ha resuelto a hundir junto con él a la mayor cantidad posible de personas. Su primera estrategia en esta campaña es el engaño. Cuando el engaño no funciona, recurre a la fuerza. En última instancia, él está detrás del decreto de que cualquiera que se niegue a adorar a la bestia o a recibir su marca será condenado a muerte. La persecución religiosa, por supuesto, no es nueva. Ha existido desde que Caín mató a Abel por obedecer el mandato de Dios. Jesús dijo que sucedería incluso entre los creyentes. Escucha Juan capítulo 16, versículo 2, Mateo capítulo 10, verso 22, Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 12, y Primera de Pedro capítulo 4, verso 12. ¿Qué experimentó la Iglesia del Nuevo Testamento y cómo se aplica esto a la Iglesia de Cristo del tiempo del fin? Juan capítulo 16, versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Mateo capítulo 10, verso 22.
y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. La persecución ha sido habitual a lo largo de la historia cristiana. Sucedió en la Roma pagana, pero fue especialmente evidente en la viciosa persecución de los cristianos que creían en la Biblia por parte de la Iglesia medieval. La marca de la bestia no es más que el último eslabón de esta cadena infernal. Al igual que las persecuciones pasadas, está ideada para obligar a todos a ajustarse a un cierto conjunto de creencias y a un sistema de adoración aprobado. La profecía indica que la persecución comenzará con sanciones económicas. Nadie podrá comprar ni vender a menos que tenga la marca. Cualquiera que se niegue a recibir la marca será finalmente condenado a muerte. Apocalipsis capítulo 13, versos 15 y 17. El diablo ya está preparando a los profesos cristianos para que reciban la marca de la bestia cuando llegue la prueba final, animándolos a transigir en su vida. Cuando al parecer el mundo entero sigue a la bestia con admiración y asombro, Apocalipsis capítulo 13, verso 3, de repente la escena cambia y la cámara profética enfoca al pueblo de Dios. Apocalipsis capítulo 14, verso 12 nos da esta imagen. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El pueblo de Dios lleva una vida de obediencia piadosa. Por su gracia se mantiene firme cuando a su alrededor todo tiembla. Mientras que el mundo sigue a la bestia, ellos siguen al Cordero por donde quiera que va. Apocalipsis capítulo 14, verso 4. Por el poder de Cristo, triunfan sobre los poderes del infierno desplegados contra ellos. Como vimos en la lección número 9, el conflicto decisivo entre el bien y el mal gira en torno a la adoración. La bestia usa el engaño y cuando eso falla, la fuerza y la coerción. ¿Con qué facilidad permites ahora que los aspectos económicos pongan en juego tu observancia del sábado? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Martes 11 de junio. Identifiquemos a la bestia. Primera parte. Apocalipsis capítulo 13, versos 1 y 2. ¿De dónde surge esta bestia? ¿Y quién le da autoridad? Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. El libro de Apocalipsis identifica al dragón principalmente como Satanás. Apocalipsis capítulo 12 versos 3 al 5 dice que el dragón intentó destruir, en cuanto naciera, al hijo varón, que más adelante fue arrebatado para Dios y para su trono. Fue el diablo mediante la Roma pagana quien intentó destruir a Cristo. Ver Mateo capítulo 2 versos 16 al 18. El archienemigo de Dios y del hombre obra mediante instituciones políticas y religiosas para lograr sus propósitos. Sobre el poder de esta bestia se nos dice que el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad.
Apocalipsis capítulo 13, verso 2. Esta profecía se cumplió con precisión cientos de años más tarde, cuando el emperador romano Constantino trasladó su capital de Roma a lo que llegó a llamarse Constantinopla, en la actual Turquía. Esto dejó un vacío de poder en el antiguo trono o sede de los Césares, la ciudad imperial de Roma. Así la Roma pagana le dio a la bestia su sede o capital. Isaac Bacchus declaró: al trasladar la sede del imperio a Constantinopla, Constantino dio paso a que el obispo de Roma se exaltara a sí mismo por encima de todos los hombres de la tierra y por encima del Dios del cielo. Según Thomas Hobbes, el papado no es otra cosa que el fantasma del difunto imperio romano que coronado se sienta sobre su tumba. Un análisis cuidadoso revela que la bestia que sube del mar, de Apocalipsis capítulo 13, es un poder religioso apóstata que surge de Roma y se convierte en un sistema mundial de adoración. Apocalipsis capítulo 13, versos 3 y 4. Esta bestia no es una persona, es una organización religiosa que ha sustituido la verdad de la palabra de Dios por decretos humanos. Escucha Apocalipsis capítulo 13, versos 1 y 6. ¿Qué palabra clave se utiliza para identificar el poder de la bestia? Versículo 1. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. La Biblia define la blasfemia en Juan capítulo 10, verso 33 y Lucas capítulo 5, verso 21 con 2 ejemplos. 1. Un hombre que pretende ser Dios o dice ser Dios. Y 2. Un hombre que dice tener el poder de perdonar pecados. Estas acusaciones eran injustas porque Jesús es verdaderamente Dios y por lo tanto tiene el derecho de perdonar pecados. El papado romano tiene 2 doctrinas distintivas que la Biblia llama blasfemia. Afirma que sus sacerdotes tienen el poder de perdonar pecados y que el Papa tiene prerrogativas de Dios en la tierra. Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Miércoles 12 de junio. Identifiquemos a la bestia. Segunda parte. En lugar de adorar a la bestia, el pueblo de Dios encuentra su mayor gozo y deleite en adorarlo a Él. Su obediencia nace de un corazón de amor. Están comprometidos con Él porque saben cuán comprometidos está Él con ellos. Escucha Apocalipsis capítulo 13, verso 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Recuérdate la lección 4, que Dios nos da la clave para entender los tiempos proféticos. Un día profético equivale a un año literal. Números capítulo 14, verso 34. Ezequiel capítulo 4, verso 6. Si calculamos el período de 42 meses mencionado en Apocalipsis capítulo 13, verso 5, usando el mes hebreo de 30 días, esto equivale a 1260 días proféticos o años literales. El papado ejerció gran influencia desde el año 538 después de Cristo hasta el año 1798 después de Cristo. Pero cuando Berthier, un general de Napoleón, tomó cautiverio al Papa en 1798 después de Cristo, el período profético de la supremacía papal terminó. Y se cumplió la profecía de Apocalipsis: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad.
Apocalipsis capítulo 13, verso 10. El golpe al papado fue extremadamente grave, pero no mortal. Según Apocalipsis capítulo 13, verso 12, la herida mortal sería sanada. La influencia del papado volvería a sentirse en todo el mundo. En la actualidad, los líderes mundiales dan la bienvenida al pontífice como embajador de la Iglesia de Roma y lo visitan regularmente en el Vaticano. En un mundo de inestabilidad sin precedentes, se está preparando el escenario para que el pontífice romano se convierta en el aclamado líder moral del mundo, capaz de unir a los pueblos. Durante su discurso del 6 de junio del 2012, ante más de 15.000 personas reunidas en la Plaza de San Pedro de Roma, el Papa Benedicto XVI declaró: «El domingo es el día del Señor y de los hombres, un día en el que todos deben poder ser libres, libres para la familia y libres para Dios. Al defender el domingo, defendemos la libertad humana». El conflicto de los siglos revela claramente a dónde conducirá finalmente este movimiento. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y el orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad, y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción, las cuales atraen sobre la tierra los juicios de Dios. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en las cortes de justicia se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos. El conflicto de los siglos, página 649. Si bien ahora es difícil ver que ocurra algo así, fíjate en lo rápido que pueden cambiar las cosas en nuestro mundo. ¿Qué debería decirnos estos cambios acerca de la rapidez con que los acontecimientos del tiempo del fin pueden venir sobre nosotros? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Jueves 13 de junio. La bestia que sube de la tierra. Escucha Apocalipsis capítulo 13 versos 11 al 18. ¿En qué se diferencia esta segunda bestia de la primera bestia de Apocalipsis 13? Apocalipsis capítulo 13 versos 11 al 18. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender del fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. La primera bestia surgió del mar, la segunda subía de la tierra. Apocalipsis capítulo 13, verso 11. El mar representa pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas.
Apocalipsis capítulo 17, verso 15. Por ende, la tierra representa una zona poco poblada del mundo. Esta segunda bestia surge cerca del final del período profético durante el que la primera bestia ejerce su autoridad. Apocalipsis capítulo 13, verso 5. Es decir, cobra importancia alrededor de 1798 después de Cristo. Estados Unidos encaja perfectamente en esta descripción. Declaró su independencia en 1776, adoptó su constitución en 1789 y fue reconocido como potencia mundial al fines del siglo XIX. Juan continúa, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Apocalipsis capítulo 13, verso 11. En la profecía bíblica, los cuernos simbolizan poder. A diferencia de la primera bestia, esta no tiene coronas en sus cuernos, lo que sugiere que no es una monarquía. Los 2 cuernos representan los 2 principios fundamentales de gobierno, que son la fuente del poder y el éxito de los Estados Unidos, la libertad política y religiosa. Escucha Apocalipsis capítulo 13, versos 11 y 12. ¿Qué cambios ves en esta bestia y en cómo habla? Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Esta nación mansa, semejante a un cordero, a la larga habla como dragón, ejerce toda la autoridad de la primera bestia, Apocalipsis capítulo 13, verso 12, y abandona sus principios de libertad religiosa, haciendo que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia, Apocalipsis capítulo 13, verso 12. Estados Unidos será el primero en exigir que todos los habitantes de la tierra adoren a la primera bestia, al reconocer la autoridad espiritual y secular del papado. Según esta profecía, Estados Unidos hace una imagen de la bestia, una unión de la Iglesia y el Estado, y exigirá que todos adoren a esta imagen. Lo fascinante es que cuando se identificó a esta bestia por primera vez, Estados Unidos no era ni de lejos el coloso militar y económico que llegó a ser y continúa siendo ahora. Piensa en la inestabilidad política de Estados Unidos en la actualidad. ¿Cómo eso algún día podría conducir al cumplimiento de esta profecía? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Viernes 14 de junio, para estudiar y meditar. Adorar a la bestia y a su imagen alude a Daniel capítulo 3, donde el rey de Babilonia ordenó a Sadrach, Mesach y Abednego que se postraran ante una imagen de oro, o serían arrojados a un horno de fuego. Babilonia antigua, Babilonia moderna, la cuestión es la adoración. La verdadera adoración nace de una mente instruida por la palabra de Dios, de un alma transformada por su amor y de un corazón lleno de su espíritu. Entonces no nos amoldaremos al mundo actual, Romanos capítulo 12, verso 2, sino que viviremos según la voluntad de Dios que se encuentra en su palabra. Esa es nuestra única seguridad. Dios no violenta nunca la voluntad o la conciencia, pero Satanás recurre constantemente a la violencia para dominar a quienes no puede seducir de otro modo. A través del temor o de la fuerza, procura regir la conciencia y hacerse tributar homenaje, y para conseguir esto
obra por medio de las autoridades religiosas y seculares y las induce a que impongan leyes humanas contrarias a la ley de Dios. Elena de White, El conflicto de los siglos, página 649. Para poder soportar la prueba que les espera, deben entender la voluntad de Dios tal cual está revelada en su palabra. Solo pueden honrarlo de acuerdo con el concepto correcto que tengan del carácter, el gobierno y los propósitos divinos, y únicamente si obran conforme a ese entendimiento. Solo los que hayan fortalecido su mente con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. El conflicto de los siglos, página 651. Pero Dios tendrá un pueblo en la tierra que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como regla fija de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o las decisiones de concilios ecuménicos tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de eso, ni en conjunto ni en parte, deben ser considerado como evidencia a favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos exigir un categórico "así dice Jehová". El conflicto de los siglos, página 653. Preguntas para dialogar. 1. ¿Cómo podemos vivir con la expectativa de la venida de Cristo y compartir esa esperanza sin volvernos alarmistas? 2. Profundiza en el tema de la adoración. ¿Qué nos dice nuestra vida cotidiana, nuestra rutina diaria sobre a quién o qué es lo que adoramos? 3. ¿Cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos y a los demás a afrontar el futuro con confianza y no con miedo? 4. ¿Qué diferencia práctica supone para nuestra vida actual comprender los acontecimientos de los últimos días?